Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre los aportes que tienen los concursos de robótica, la realidad virtual y la cultura maker para el desarrollo de las habilidades del siglo XXI. Muy bien, primero que todo me presento nuevamente, soy Ronald Gutiérrez, soy doctor en Ingeniería Informática de la Universidad Pontificia de Salamanca, especialista en Administración de Negocios de la Universidad Sergio Arboleda e ingeniero electrónico de la Universidad Distrital. Actualmente me desempeño como CEO de Robotic People, una comunidad muy grande de robotistas en Latinoamérica. También CEO de Parquebot, que es una empresa dedicada al desarrollo del aprendizaje en temas de robótica. Y también de Green Style, que es un emprendimiento que se basa en temas ecológicos y reciclaje. Y finalmente también soy profesor en la maestría en informática educativa en la Universidad de La Sabana. También he escrito varios artículos en revistas científicas y bueno, he hecho algunos aportes interesantes para la comunidad, principalmente en temas de robótica educativa y realidad virtual en educación. Muy bien, para hoy vamos a tener la siguiente agenda. Vamos a iniciar hablando sobre qué son las habilidades del siglo XXI. Luego de esto vamos a ver cómo se desarrollan los concursos de robótica para el desarrollo de esas habilidades del siglo XXI. Luego vamos a verlo desde el punto de vista de la realidad virtual, vamos a verlo luego desde la cultura maker y cerraremos haciendo algunas conclusiones. Bueno, entonces, si queremos saber cuál es el aporte de las habilidades del siglo XXI, tenemos que comenzar por entender qué son estas habilidades. Entonces, vamos a tomar para esto un cuadro que es el framework que ha generado una comunidad que es P21, que está enfocado en considerar cómo y qué debemos hacer nosotros para lograr enfrentar los retos que nos propone el siglo XXI. Esto es lo que se ha considerado las habilidades del siglo XXI. Este framework, como lo podemos observar en la pantalla, no está dividido en 4 secciones. La primera de ellas son las habilidades para la vida y la carrera, Life and Career Skills. Luego están las Learning and Innovation Skills, que se conocen como las 4 Cs, donde está el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración y la creatividad. Luego están en la parte morada las habilidades que están desarrolladas con todo el manejo de la multimedia, manejo de internet, búsquedas de información, etc. Y finalmente en el cuadro verde vamos a encontrar todo lo que son las asignaturas, las materias necesarias para que una persona pueda desarrollarse dentro del siglo XXI. La primera de ellas son las Learning and Innovation Skills, que las conocemos, ya decía, como las 4 Cs, donde tenemos inicialmente el pensamiento crítico. ¿Qué es ese pensamiento crítico? Resulta que muchas veces cuando nosotros estamos en la clase, el profesor nos dice algo y todo lo damos por sentado. Entonces, ya, el profesor nos está diciendo alguna cosa y nosotros todo lo vamos recibiendo, lo vamos tomando, pero muchas veces no nos ponemos a pensar, no consideramos si esta información realmente está bien, realmente es algo que está garantizado, que está certificado, digámoslo así. Y tanto llega a ser este esquema que luego entonces entramos a las redes sociales y empezamos a encontrar una cantidad de información, mucha de ella información falsa, y aún así la recibimos, la tomamos y la consideramos como cierta, que es una de las crisis que están teniendo estas redes sociales. Entonces, ¿el pensamiento crítico exactamente qué es? El pensamiento crítico se enfoca en que nosotros nos tomemos un tiempo para pensar, para reflexionar si todo lo que nos están diciendo es verdad, si todo lo que nosotros estamos recibiendo es verdad y considerarlo de manera crítica, o sea, ser críticos frente a la información que nosotros estamos recibiendo. Muy bien. La segunda es comunicación. En cuanto a la comunicación, nosotros tenemos que considerar 2 elementos. La comunicación se enfoca en el emisor, por una parte, y en el receptor, por otra parte. Y el mensaje viaja desde el emisor hasta el receptor. La mayoría de los casos, nosotros nos enfocamos en generar un muy buen mensaje, o sea, en el emisor. Pero nos olvidamos que el receptor también tiene un papel fundamental en el desarrollo de la comunicación. En otras palabras, generamos mensajes que los entendemos nosotros, pero no generamos mensajes para que sean entendidos por las otras personas. Esto hoy en día se está conociendo como
la comunicación asertiva, lo cual significa que nosotros debemos codificar un mensaje o generar una comunicación no con base en lo que nosotros pensamos, sino con base en el entendimiento de la otra persona. O sea, cómo la otra persona va a interpretar ese mensaje que yo estoy generando. No será lo mismo hablar con todas las personas. A cada uno yo tendré que buscar la forma de entregarle el mensaje de la mejor manera para que esa persona lo pueda entender. Muy bien, la tercera de ellas es la colaboración. Nosotros en Latinoamérica adolecemos mucho de una buena colaboración. Esta colaboración está también relacionada con lo que conocemos como trabajo en equipo. El trabajo en equipo no es tanto como reunirnos muchos a trabajar y ya lo estamos haciendo. El trabajo en equipo o la colaboración realmente se enfoca en perder un poco este tema de querer brillar de forma individual, de querer resaltar por encima de los demás y en cambio de eso enfocarse en aportarle al equipo, en aportarle a la meta común. Olvidar los individualismos, empezar a colaborar con mis compañeros sin egoísmo, sin reservas, sin recelos y así en grupo vamos a poder obtener esa meta común. Es algo muy complejo de lograr, pero bastante necesario para enfrentar los retos del siglo XXI. Finalmente tenemos la creatividad. En cuanto a la creatividad, sí estamos muy bien en Latinoamérica. Somos personas que todavía tenemos mucha capacidad de soñar y eso nos ha permitido ser muy creativos. Realmente la creatividad es lograr romper ese molde, romper esas normas, romper los esquemas, salirnos del paradigma y en este caso en particular y para la comunidad, para los jóvenes, les pido enormemente, por favor, olvidémonos de la moda. La moda no debe existir. La moda rompe, acaba con nuestra creatividad. La moda es simplemente seguir a la multitud, seguir las tendencias, y eso está muy mal. Nosotros debemos considerarnos únicos, respetar nuestros propios gustos, respetar lo que somos, conocernos, y luego, a partir de ese conocimiento interior de lo que nosotros somos, proyectarlo hacia el exterior. La individualidad de cada uno aporta muchísimo a la belleza del mundo y es muy importante que la reconozcamos como propia. Por tanto, la recomendación acá en cuanto a la creatividad, para que nosotros logremos ser muy creativos, son dos cosas. Número uno, olvidarnos de las modas, entender nuestra individualidad, conocernos nosotros mismos, respetar esa individualidad, valorarla y sacarla al mundo. Ese es el número uno. Y el número dos, en cuanto a la creatividad, es romper paradigmas. Olvidarnos por completo de los paradigmas que nos quieren imponer, la sociedad, el consumismo y, nuevamente, simplemente ser nosotros mismos. Muy bien, nuestro segundo cuadrito hablaba de lo que serían las asignaturas claves para enfrentar el siglo XXI. En este caso, vamos a observar que una de las principales en el listado de la parte izquierda de la pantalla es el inglés. El inglés, más allá de un tema de si nos gusta, no nos gusta, si es difícil o es fácil, el inglés se ha convertido en el lenguaje universal en el planeta hoy en día. Y esto va acompañado de unos procesos políticos que los conocemos como la globalización. ¿Qué significa esto? Que cada día nosotros ya no nos relacionamos solamente con las personas del colegio, las personas de la universidad o los vecinos del barrio, sino que las fronteras se están rompiendo realmente. A través de las redes sociales estamos conociendo personas en todos los lugares del planeta y también las posibilidades de viajar hoy en día son más fáciles, más sencillas. Por tanto, una de las herramientas fundamentales que yo debo desarrollar, en las cuales me debo enfocar para poder enfrentar el siglo XXI, es el manejo de esta lengua que se convirtió en este momento en el lenguaje universal. Esto me va a abrir las puertas y me va a permitir ingresar a otros lugares en el mundo. Muy bien, al lado de esto hablamos de lenguajes del mundo, que si bien el inglés es una de las buenas plataformas para poder ser universal, ya si yo quiero ingresar de lleno en otra cultura, la mejor opción será entrar con su propio lenguaje. Luego de esto encontramos las artes, qué interesante, porque siempre nos decían que primero están todas las ciencias fuertes y realmente las artes nos van a permitir desarrollar esa creatividad de la que estábamos hablando hace un rato. Luego encontramos las matemáticas, base fundamental para todo.
algo que no se trabaja tanto y es la economía, entender cómo funciona tanto los niveles macroeconómicos como los niveles microeconómicos para poder manejar mi economía personal y pues claramente no estar viviendo en una crisis económica permanente. Las ciencias, la geografía, la historia y algo que es fundamental, que es la competencia ciudadana. En cuanto a la competencia ciudadana, lo más importante a resaltar acá es esta capacidad de vivir en comunidad, entendiendo las normas y respetándolas. Temas tan simples como no arrojar basura al piso, temas tan simples como el manejo del tráfico, que si yo veo un pare significa detener mi vehículo, no significa reducir la velocidad, etcétera. Son elementos tan simples, pero que muchas veces las personas no los obedecemos. Creemos que yo no lo haga no afecta mucho, pero cuando son millones de personas pensando lo mismo, generan un caos. Y estos caos los vemos en las pérdidas de tiempo que enfrentamos todos los días en el tráfico, en los trancones, etcétera. Muy bien, la siguiente es Information Media and Technology Skills, que, como lo decía hace un momento, se enfoca principalmente en lo que sería la alfabetización a nivel de búsquedas de información, alfabetización a nivel de manejo de multimedia y en general todos los medios informáticos, y finalmente alfabetización en lo que serían las tecnologías de la información y las comunicaciones. En otras palabras, tener un muy buen dominio y entendimiento de la tecnología, entendernos muy bien con los sistemas digitales, con la internet, a poder hacer realmente búsquedas efectivas de información, que no solamente googleemos, sino que realmente podamos ir a encontrar cuáles son las fuentes de esa información que estamos utilizando, cuáles son las fuentes, verificarlas y poder saber que esto que nosotros estamos encontrando allí realmente es información que podemos utilizar para soportar nuestras argumentaciones. Muy bien, y la última es Life and Career Skills, que básicamente son las habilidades que yo necesito para moverme bien en la vida y en mi profesión. Esto, bueno, no las voy a nombrar todas, pero las principales son flexibilidad y adaptabilidad. ¿Qué significa exactamente esto? Significa que yo sea capaz de adaptarme a los cambios permanentes del entorno. No estamos en un mundo estático. Esta época de la vida, este momento de la historia que nos correspondió a nosotros, se caracteriza por los grandes cambios y por esa permanencia en el cambio. Entonces, realmente en este momento, lo único permanente es el cambio. Debo ser capaz de adaptarme a esos cambios, de adaptarme a esas nuevas situaciones y ser muy flexible. Por ejemplo, a una persona, a un empleado, normalmente, si le dicen, oye, vamos a cambiarte de lugar de trabajo, tu puesto ya no va a ser este, mañana empiezas a trabajar en este otro puesto. Eso resulta siendo en muchas ocasiones un caos. Y es difícil porque entonces, no, bueno, es que ya estaba cómodo aquí, la luz me entraba por este lado, la silla estaba graduada de tal forma, desde aquí no me entraba la ráfaga de viento, mil cosas. Y en el nuevo puesto, pues ya, todas estas condiciones han cambiado. Es importante tener en cuenta que para el mundo de hoy yo debo ser capaz de trabajar en mi casa, en la oficina, durante el carro por teléfono, bueno, con manos libres, y poderme adaptar, incluso si un día tengo que trabajar en un café, poderlo hacer desde allí sin ningún problema. Yo, como empleado que enfrente el siglo XXI, debo tener esa capacidad de adaptarme, esa capacidad de ser flexible. Y luego, desde el otro lado, si soy empresario, debo trabajar muy fuerte en la flexibilidad y la adaptabilidad de las personas que tengo a mi cargo. Porque, nuevamente, estamos enfrentándonos a situaciones donde no podemos ser estáticos. Entonces, debo valorar esas habilidades de flexibilidad y adaptabilidad y debo propender porque se desarrollen en mis empleados. Luego tenemos la iniciativa y el self-direction. En cuanto a esto es básicamente, resumo esto en una palabra que es la proactividad. ¿Y qué es exactamente la proactividad? La proactividad es que yo siempre tengo ideas y muy buenas. Todas las personas las tenemos, pero la mayoría nos da miedo exteriorizarlas, llevarlas. Vamos a decir, no, y si fracasa, me van a echar la culpa a mí. No, esto de pronto es una bobada, etc. No, no lo son. Debemos trabajar muy bien en que las ideas que tengamos las mejoremos, las argumentemos y las expongamos.
esas ideas y tomar esa iniciativa y decir, vamos a ponernos la camiseta y vamos a trabajar para mejorar, eso es lo que se requiere en el mundo de hoy. Entonces, no estar quietos, no estar dormidos esperando a que otra persona tome el liderazgo, tome el primer paso y luego ir a seguirlo, sino que también en ocasiones, con las ideas que nosotros tenemos, darnos la oportunidad de mostrar que esas ideas valen la pena. Eso está siendo muy valorado en el mundo de hoy. La siguiente son Social and Cross-Cultural Skills, que hace referencia a la importancia que tiene sabernos relacionar en la sociedad. Muy importante que no seamos la persona odiosa, que no seamos la persona que no habla con nadie, el tipo o la persona creída. No nos creamos nada. Somos humanos, todos somos exactamente iguales. Todos tenemos fortalezas, todos tenemos debilidades, todos tenemos momentos de alegría y momentos de tristeza. Y es muy importante entender que siempre estamos relacionándonos entre humanos. Los humanos somos humanos, no somos máquinas. ¿Eso qué implica? Que esta frase de aquí estamos hablando entre profesionales y estamos hablando desde cosas de trabajo, al final no es tan cierta. Siempre tenemos al humano al frente. Siempre las emociones van a estar presentes. Y siempre es importante que si yo voy a hablar de negocios, no tengo que ser 100% frío. Al final, soy humano y la persona con la que estoy negociando también es un humano. Si yo entiendo esto, voy a poder lograr muchas cosas a nivel de confianza, que es la base para cualquier negociación. En cuanto a cross-cultural skills, a lo que se refiere es a esta capacidad de entender las costumbres de otras culturas. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer negocios con Japón, va a ser muy importante que entendamos mucho acerca de su cultura. El año pasado, a final de año, tuve la oportunidad de estar allí en Japón, en Tokio y en Nagoya, y me llamaba muchísimo la atención que cuando llegaba a algún lugar, si yo le daba la mano a un japonés, el japonés quedaba como, ¿y ahora qué hago? ¿Este señor qué quiere hacer? Claro, para nosotros en Latinoamérica, dar la mano pues, es una señal muy clara de querer saludar, de alguna manera iniciar un punto de confianza con otra persona, pero para los japoneses la forma de saludar es una venia. De hecho, es tan interesante que tú vas caminando por todo Japón, vas yendo por cualquier lugar y te están haciendo venias todo el tiempo. Te sientes como un rey. Pero bueno, en cuanto al saludo, es importante tener en cuenta estas cosas porque algunas veces pueden llegar a ser grosería incluso. Entonces, antes de viajar a algún país, antes de conocer a alguna persona de otra cultura, siempre es importante informarse. Siempre es importante buscar blogs, buscar páginas web de los sitios, incluso las páginas de las embajadas, algunos canales de YouTube, algunos youtubers que nos cuentan cómo han sido sus experiencias para que una vez lleguemos allá, las cosas nos funcionen bien. Otra cosa que les puedo contar es, por ejemplo, el año pasado también tuve la oportunidad de estar en Corea del Sur y hay una seña muy particular en Corea. Bueno, hay como dos niveles de señas que se trabajan en Corea. La primera es esta, que creo que nosotros la entenderíamos completamente. Es un no. Entonces, si te hacen así, significa no. Para nosotros, muy claro. Pero luego aparece otra que es esta. Y eso, si te lo hacen, para un latinoamericano normal, no lo vamos a entender. O sea, te hacen esto y uno podría llegar a pensar que es algo grosero o algo incómodo, porque además te lo hacen con mala cara y no lo es. Es un nivel más alto de esta señal. Esto es no, pero esto es un rotundo y definitivo no. Es más o menos un prohibido. Es de ninguna manera lo hagas. ¿Vale? Entonces son señales que si tú lo ves previamente en una conferencia como estas o en un canal de YouTube, vas a poder entender mucho acerca de esa cultura y una vez que llegues allá vas a poderte entender muy bien con ellos. Eso es muy importante. Si tú llegas y no entiendes las señales que te están generando, pues siempre vas a ser la persona que esté generando la discordia o aquella persona que no se logre integrar. Muy bien. Luego de esto vamos a hablar de la productividad, que básicamente hace referencia a que nosotros hoy en día no nos enfoquemos en las horas de trabajo, sino en lo que producimos, ¿vale? Entonces ya hoy en día cada vez más se maneja el trabajo por metas, por objetivos y no tanto por cantidad de horas de trabajo. Finalmente, liderazgo y responsabilidad, que al fin y al cabo solamente se refieren a que tú seas capaz de ser líder en aquello en lo que tú eres fuerte, que tomes la bandera en el momento que lo consideres oportuno. No hay necesidad de ser líder en todo.
pero en aquello que no somos, en lo que nosotros somos fuertes, es muy importante tener esa capacidad de tomar el liderazgo y sacarlo adelante. Muy bien, estas son las habilidades para el siglo XXI. Ahora vamos a mirar cómo desde los concursos de robótica se puede aportar bastante para el desarrollo de esas habilidades. Para ello, quiero presentarles una investigación que estuve trabajando durante el año pasado y ya buena parte de este año, que es una investigación que tomó como pregunta cuál es el aporte de los concursos de robótica en el desarrollo de las habilidades de aprendizaje e innovación. Esas habilidades de aprendizaje e innovación, me voy a devolver por acá, son estas, las 4 Cs: Critical Thinking, Communication, Collaboration and Creativity. Entonces, en el estudio nos enfocamos por ahora en esas 4 habilidades y para ello tomamos como muestra o como población participantes en concursos de robótica de 3 eventos en particular. El primero de ellos, el Robotic People Fest en Colombia; el segundo, el evento del Robot Challenge en México; y el tercero, el All Japan Robot Sumo Tournament en Japón. Allí tomamos datos de diferentes personas, en total fueron 70 personas para ese estudio, y a ellos les aplicamos algunas preguntas. Como datos demográficos vamos a encontrar que el 84.7% fueron hombres, un 15.3% mujeres, lo cual es muy interesante ver que la porción correspondiente al género femenino no es tan pequeño y que esperamos pues, que las mujeres se sigan integrando a este tipo de tecnologías. Muy bien, la primera pregunta que se les hizo fue si se aprende más a nivel de competencias, habilidades o destrezas en los concursos de robótica que lo que sería en el aula de clase. Podemos ver que la mayoría de las personas estuvieron de acuerdo o ni de acuerdo ni en desacuerdo y 33.9% totalmente de acuerdo. Los conocimientos técnicos se consolidan mejor cuando se construye un robot que cuando se ven teóricamente en el aula. Esto es muy interesante porque nosotros podemos ver que muchas veces un profesor nos da la teoría, nosotros tomamos apuntes, miramos, analizamos, pero hasta ahí llegamos. Pero qué interesante es cuando esta teoría que nos dice el profesor, nosotros la estamos implementando directamente sobre un robot. Entonces ya tú vas a entender la ley de Ohm perfectamente porque se te está quemando un componente si no la estás teniendo en cuenta. Entonces, todos estos elementos que vienen desde la teoría ya los aterrizas directamente sobre el robot. Luego veíamos si la participación en concursos de robótica fomentan el aprendizaje colaborativo. Esto que hablábamos hace un rato, tan importante del trabajo en equipo. Y es que cuando se hace un robot, nosotros requerimos conocimientos desde la parte mecánica, desde la parte electrónica, desde la programación. Y rara vez vamos a encontrar una persona que sea fuerte en las 3 de manera simultánea. Por tanto, lo que se usa hoy en día es el equipo de trabajo. Alguien que sea muy fuerte en programación, alguien que sea muy fuerte en electrónica y otro que sea muy fuerte en mecánica. Y que esos 3 se integren para hacer un excelente robot. Eso es trabajo colaborativo. Luego tenemos que si la participación en un semillero de robótica debería ser homologable con asignaturas de la universidad. Tenemos el caso del Instituto Tecnológico de Poza Rica. Es una universidad que tiene su sede en Poza Rica, Veracruz, en México. Tuve la oportunidad de estar allí el año pasado, a mitad de año. Y hablando con el director de la parte académica de la universidad, él me contaba que ellos ya hicieron este tipo de homologación. Resulta que cuando los estudiantes de los semilleros de robótica llegaban a clase, normalmente se diferenciaban de todos los demás porque resultaban parecer los más vagos. Estos estudiantes, que realmente eran muy buenos porque estaban haciendo parte del semillero, entraban en conflicto permanente con los profesores porque muchas veces contradecían lo que el profesor decía o se sentían aburridos en clase porque lo que el profesor estaba explicando ellos ya lo habían aprendido. ¿Cómo lo aprendieron? Trabajando en su robot y de hecho llevándolo a un nivel más alto. Por tanto, la universidad en algún momento ya consideró y dijo, bueno,
Si las personas que están participando en el semillero están adquiriendo todos esos conocimientos, ya los están tomando para sí mismos, los están apropiando, entonces, ¿por qué no los ponemos, les damos la opción de homologarlo con algunas asignaturas y no entrar en conflicto con los profesores? Y ha resultado de maravilla, tanto así que ya lo convalidaron con el Ministerio de Educación. Luego tenemos si la participación en concursos de robótica contribuye al desarrollo del futuro profesional. Noten cómo las personas perciben esto de forma absoluta. Vemos un 45.8% en totalmente de acuerdo y un 45.8% en de acuerdo. O sea, las personas están entendiendo, los que están allí en el concurso de robótica, que esto ya no es un hobby, esto ya se nos está convirtiendo en una profesión, tal como lo vemos también ya en la pregunta número 10, donde estos concursos de robótica ya nos están mostrando una opción de cómo generamos estas habilidades para el desarrollo de nuestra carrera, de nuestra profesión. Entonces, aquí nuevamente vale la pena que hagamos los robots, vale la pena que participemos en estos concursos. ¿Qué categorías existen cuando hablamos de concursos de robótica? En la parte izquierda vamos a ver todas las que tienen que ver con sumo. Vemos allí la sumo RC, el sumo autónomo, que son robots más o menos de 3 kilogramos, 20 centímetros por 20 centímetros de largo y ancho, que van a participar en un dojo, que es una pista de sumo, estos círculos que vemos, entonces igual que el sumo de Japón, de hecho es una categoría originada en Japón, y lo que vamos a encontrar allí es que, tal como en la vida real, que los competidores de sumo son dos personas que luchan para empujarse y sacar al otro del círculo, pues aquí vamos a ver lo mismo, dos robots que se enfrentan uno contra otro para sacar al otro robot de ese círculo. Vemos las mismas categorías, pero en mini sumo, un poco más pequeños. Puede ser autónomo, el solo robot toma las decisiones, o puede ser radio controlado, de modo tal que hay un piloto que manipula el robot. Y también vamos a encontrar micro sumo y nano sumo, que son categorías mucho más pequeñas. Muy bien. Luego vamos a encontrar también opciones como la carrera de insectos, que son robots que deben ir caminando con patas, no con ruedas, a través de una pista de aproximadamente 2 metros de larga y debe ir superando algunos obstáculos, de modo tal que no va a caminar siempre por piso liso, sino que va a ir montándose sobre piedras, bueno, diferentes obstáculos que se le puedan colocar allí. Y normalmente, pues lo que se busca es que gane el primero, o sea, el que logre mayor velocidad sin perder la dirección. Tenemos también las opciones de seguidor velocista o seguidor en persecución, que son básicamente carritos que se deben manejar por sí solos, deben ser autónomos y deben seguir una línea negra a la mayor velocidad posible. También encontramos categorías como el fútbol de robots, que es genial. Vemos a los robots compitiendo uno contra otro por hacer goles, algo que nos fascina a nosotros acá en Latinoamérica. Vemos también la categoría de animatrónicos, que son robots que pueden personalizar cualquier objeto o cualquier persona o personaje de la vida real y darle vida por medio de sus movimientos y algunas interacciones básicas. Y finalmente tenemos la lucha de robots, que son estas muy famosas que las hemos visto ya seguramente en televisión, donde dos robots están en un cuadrilátero y tienen que romperse uno contra otro. Esto normalmente le genera mucha empatía a las personas. Muy bien. Bueno, y tenemos el freestyle, que básicamente se enfoca en los proyectos. Cuando yo tengo un proyecto de robótica y lo quiero mostrar, pero pues no cabe dentro de ninguna de estas categorías, encontramos la freestyle, donde podemos llevarlo para mostrarlo. ¿Dónde podemos participar? Existen muchos eventos a nivel mundial. En cada país suele haber más de un evento. Aquí he querido resaltar algunos de los más importantes. En Colombia, el Robotic People Fest. En México tenemos el Robot Challenge. En Egipto, en este momento, se está iniciando con el primer All Egypt Robot Sumo Tournament. Luego en Ecuador también vamos a encontrar la Copa Utabot, el Robot Challenge de Rumania, que ya es un evento bastante grande y conocido, el Robot Challenge de China, que también es bastante grande, el mítico y uno de los más importantes a nivel mundial, el All Japan Robot Sumo Tournament, donde inició esta categoría de sumo, claramente es una categoría japonesa, y la Liga Argentina de Robótica, que pues también han estado organizando bastantes eventos alrededor de todo el país. Son algunos de los eventos, insisto, son muchísimos, cada país tiene varios eventos, todos normalmente pues muy interesantes, así que lo más importante es ubica
qué eventos tienes en tu país, en tu ciudad, y comienza a construir tu robot ahora mismo. Aquí vemos algunas imágenes en la parte superior izquierda del Robot Challenge de Poza Rica. En la parte superior derecha, la participación que tuvimos en el All Japan el año pasado. En la parte izquierda vemos el mismo evento. El escenario que se está observando allí es el mismo escenario donde suceden las luchas de sumo real. O sea, es el mismo estadio. Solo que en esta ocasión ya no son humanos, sino son robots los que están peleando. Y en la parte derecha, abajo de la pantalla, encontramos el torneo de Chinahuapan, un pueblo de México donde, bueno, también está sucediendo este tipo de competencias. Y en el centro he colocado allí, bueno, el diplomita que te dan una vez. Este nos lo ganamos en el Robot Challenge, ocupando un segundo puesto en la categoría de insectos. Y bueno, aquí los animo a todos a que empecemos a recibir muchos de esos premios participando en cada uno de esos concursos de robótica. ¿Cómo podemos comenzar? Bueno, en mi caso quiero invitarlos a ser parte de nuestra comunidad Robotic People. Pueden seguirnos en nuestra página de Facebook con facebook.com/roboticpeople o directamente en nuestra página web roboticpeople.com. Allí vamos a encontrar mucha información acerca de las competencias que tenemos, acerca de los reglamentos y también muchos videos explicativos de cómo podemos comenzarnos, cómo podemos iniciarnos en este mundo de la robótica y construir nuestros propios robots. Muy bien. Ya abordamos la temática de cómo los concursos de robótica nos aportan para el desarrollo de las habilidades del siglo XXI. Ahora vamos a hablar de la realidad virtual. Para ello, lo primero que quiero es diferenciar lo que es realidad virtual de realidad aumentada. Entonces, en la parte izquierda encontramos lo que tiene que ver con realidad virtual y en la parte derecha con realidad aumentada. Entonces, primero que todo, la realidad virtual es 100% digital. Lo que se está buscando en la realidad virtual es una inmersión completa, donde el cerebro, a través de lo que está capturando principalmente por los ojos, pero en principio, o bueno, la idea sería que lo hagamos a través de todos los sentidos, pero sobre todo en los ojos, que el cerebro logre creer que toda esa información que está entrando por allí es la real. Entonces, básicamente es transportarnos de este mundo a otro mundo por medio de unas gafas de realidad virtual normalmente. En el caso de la realidad aumentada es diferente. La inmersión no es ya del 100%. Vamos a tener un porcentaje de elementos digitales combinados con otro porcentaje de elementos del mundo real. Y la combinación de estos dos nos van a dar lo que conoceríamos como realidad aumentada. Entonces, en la realidad virtual es 100% virtual, 100% digital. En la realidad aumentada lo que hacemos es enriquecer las imágenes del mundo real con algunos elementos digitales. En la realidad virtual el nivel de inmersión es bastante alto. En la realidad aumentada no requerimos mucha inmersión, la inmersión normalmente es baja. Los dispositivos suelen ser gafas de realidad virtual que son absolutamente necesarios en la realidad virtual y son parcialmente necesarios, no obligatorios en la realidad aumentada. En los dos vamos a trabajar escenarios tridimensionales, que esto ya en este momento es fundamental. Y en el caso de la realidad virtual solemos hablar de mundos virtuales, en el caso de la realidad aumentada ya hablaremos de mundos espejo. Un ejemplo de lo que sería la realidad virtual es Second Life, que es una plataforma maravillosa donde puedes casi que llevar una vida, una segunda vida, por eso se llama así, en un mundo de realidad virtual. Por el otro lado, en realidad aumentada, el mejor de los ejemplos, ese jueguito que todos hemos llegado a instalar en su momento en el celular, y es Pokémon Go. Bueno, ¿para qué podemos utilizar la realidad virtual? Nosotros podemos hacer simulación de situaciones, que significa ponerse en los zapatos de otra persona, manejos a nivel de empatía. Algunos de los proyectos que nosotros hemos trabajado han estado enfocados en, bueno, hemos estado trabajando, les voy a hablar de dos ejemplos que hemos desarrollado. El primero de ellos se enfoca en trabajar el acoso sexual, este acoso que muchas mujeres sufren en los transportes masivos, cuando se sube al metro, al bus, y las personas empiezan a decirle cosas, empiezan a decirle piropos, empiezan a acercarse demasiado, muchas veces pues abrazar, tocar, que es bastante ofensivo para una mujer.
Pero el problema aquí es que los hombres que son los agresores, o los hombres que se han convertido en agresores en estos casos, no logran entender por qué esa agresión resulta ser una agresión. En muchos estudios, cuando se les pregunta a ellos por qué lo hacen, ellos muchas veces contestan que lo ven normal, que ya quisieran ellos que a ellos les pasara eso. Entonces, acá, ¿cuál es el punto? El punto es no tener la capacidad de ponerse en los zapatos de la otra persona, de ponerse en la situación de esa otra persona. Claro, como hombres no nos pasa muy seguido por lo menos, yo creo que a muy pocos les habrá pasado, que vayan cruzando por una construcción y allí salgan 10 albañiles a gritarles, uy, papacito rico, ¿cómo está de bueno, cosita? Eso no nos pasa a los hombres. Y como no nos pasa, es muy difícil de entender por qué para las mujeres es incómodo. Entonces, la mayoría de los hombres tomamos la decisión, pues, no lo entendemos, pero si nos dicen que es ofensivo, pues entendemos que es ofensivo y no lo hacemos. Pero otros, simplemente como no tienen esta posibilidad de entenderlo, pues tampoco creen que sea ofensivo y lo siguen haciendo. Entonces, para esto lo que hicimos fue capturar un video con una cámara de 360 grados, donde la cámara normalmente se ubica como el protagonista, y generamos situaciones como estas, donde hay una serie de hombres que empiezan a acercarse de más, con una cara de morbo, con palabras ofensivas, que pues parecieran ser piropos, pero realmente generan es agresión. Y luego de esto, de haber grabado el video, lo cargamos en las gafas y le ponemos las gafas a muchos hombres que son usuarios habituales de estos sistemas de transporte para mostrarles cómo se siente una mujer cuando es agredida. Los resultados son muy interesantes, son maravillosos, porque claramente la mayoría de los hombres empiezan a entender que este tipo de situaciones son bastante desagradables. Una vez que ellos se ponen las gafas, es como si ellos fueran la mujer agredida y pueden observar claramente cómo funciona esta agresión, que es bastante fuerte. Entonces así podemos lograr poner en los zapatos de la otra persona. De igual manera, hemos generado otro video para situaciones de bullying, algo que es muy común en los colegios, y por medio de este bullying, perdón, por medio de esta tecnología, nuevamente hemos podido hacer que los niños que son agresores del bullying puedan ponerse las gafas y por medio de un video de realidad virtual entender cómo es de fuerte cuando las demás personas te están ofendiendo, te están agrediendo, y así ellos, cuando una vez los entrevistábamos, ya nos contaban y nos decían cómo ellos sentían y se daban cuenta ahora que esto es algo bastante fuerte y que ya no les daban ganas de seguirlo haciendo. Bueno, también podemos utilizar la realidad virtual para simulación de escenarios, que son básicamente experiencias que nosotros podríamos generar de estar previamente en un lugar sin haber estado físicamente allí. Entonces yo puedo hacer recorridos virtuales por las pirámides de Egipto, por el Taj Mahal, o puedo hacer recorridos virtuales para mis estudiantes llevándolos, por ejemplo, al interior de una planta de energía nuclear. Algo que físicamente sería, pues bueno, no sé si imposible, pero muy difícil llevarme a los 30 estudiantes del salón para una planta nuclear. Entonces puedo, por medio de la realidad virtual, hacer ese tipo de recorridos para que las personas vivan esa experiencia sin tener que desplazarse hasta allí. Y claramente también podemos tener la realidad virtual en la educación como una herramienta para hacer simulaciones tanto de espacios como de situaciones, donde el estudiante pueda, por ejemplo, hacer un recorrido al interior del cuerpo humano, algo que sería físicamente imposible, pero que por medio de la realidad virtual lo podríamos hacer. Los dispositivos que se usan para realidad virtual son diversos, la mayoría tienen o se basan en la misma tecnología, que son unas gafas que te van a mostrar el video, un video especial para un ojo, otro video especial para otro ojo, que los dos unidos nos dan la perspectiva de 3 dimensiones. Y hay dispositivos tan sencillos como las Google Cardboard, que son estas gafitas de cartón, o dispositivos ya tan elaborados como las HTC o el HoloLens de Microsoft. En todos los casos vamos a poder experimentar esa realidad virtual. Muy bien. Y nuestra tercera es la cultura maker. ¿Cómo podemos, a través de la cultura maker, desarrollar habilidades para el siglo XXI? Para ello, comencemos por entender el núcleo de lo que es la cultura maker. Y ese núcleo es la impresión 3D.
Es una tecnología muy sencilla realmente porque funciona tal cual como una impresora 2D, o sea, la impresora normal de la casa, que si tenemos un papel, esta impresora, pues básicamente lo que hace es irse ubicando en las dos dimensiones e ir colocando puntos. La impresora 3D es exactamente igual, solo que los puntos que coloca no son de tinta, sino son plástico derretido, va dejando esos puntos en toda la capa y una vez que superó esta capa, se eleva, no sé, 1 milímetro por ejemplo, y sigue colocando puntos en ese otro milímetro. Luego se eleva y sigue colocando puntos y así sucesivamente, capa tras capa, una encima de la otra, hasta que termina de hacer el objeto que se quiere imprimir. Es un proceso muy parecido a la construcción de una casa, como se van colocando una hilera de bloques, luego encima otra hilera de bloques, encima otra hilera de bloques, hasta llegar al final. Los materiales que se pueden utilizar cuando queremos hacer impresión en 3D son normalmente PLA y ABS, que son los más parecidos al plástico, al fin y al cabo son polímeros, pero podemos usar otros materiales. Se puede utilizar nylon, que genera unas propiedades bastante interesantes en el material. Podemos utilizar también flexi, que es un plástico, pero es un plástico flexible con el cual se han podido ya imprimir zapatos o muchas piezas que requieran esos procesos de flexibilidad, como un plástico pero flexible. Algo muy interesante que es imprimir en fibra de carbono. Uno diría, wow, pero si la fibra de carbono es un metal bastante fuerte, ¿cómo podemos derretirlo e imprimirlo? Realmente lo que se hace es una aleación entre la fibra de carbono y el polímero, de modo tal que cuando se derrite son partículas muy pequeñas de fibra incrustadas con este plástico y que permiten ahora entonces darle forma. Entonces no será 100% fibra de carbono, podemos manejar unos porcentajes, digamos 70 o 80% fibra de carbono, un 20 o 30% de plástico, pero le da las propiedades de robustez de la fibra de carbono. Insisto, no al 100%, pero funciona. También con la misma técnica podemos imprimir madera, algo que parecería loquísimo, pero con la misma técnica de un porcentaje madera, otro porcentaje plástico, podemos llegar a hacer la pieza que queramos en madera. Entonces nos resultan unas esculturas muy interesantes. Muy bien, como ya vimos, se pueden usar muchos materiales, también podemos usar chocolate y podemos hacer chocolatinas o chocolates a la medida de lo que nosotros queramos. En China ya se han hecho muchos proyectos donde se imprimen casas reales con concreto. La misma técnica, se usa el concreto, se va imprimiendo la casa y se han construido ya barrios completos con esta técnica. Y finalmente, tejido celular. Se ha empezado ya a trabajar en la creación de órganos a partir de la impresión 3D, donde ya la materia prima no es plástico, no es PLA, no es fibra de carbono, sino que el material con el que queremos imprimir son células. Y esto, pues, claramente nos va a permitir hacer la impresión de órganos. No es que ya lo podamos hacer, eso está en proceso de investigación, pero se está trabajando muy duro para lograrlo. Qué interesante sería que cuando una persona esté enferma y requiera un reemplazo de un órgano, pueda efectivamente imprimirse ese órgano a su medida y pueda serle reemplazado. Eso, una maravilla. Por ahora, todavía estamos hablando de un proceso de investigación al respecto, pero pronto confiamos en que sea una realidad. ¿En qué se pueden usar las impresiones en 3D? Podemos hacer prótesis, que es algo que está funcionando maravilloso hoy en día. Se puede trabajar también en arquitectura para hacer todos los modelos arquitectónicos previo a la construcción real. Sirve para hacer modelos a escala. Cuando nosotros queramos modelar algo, lo podemos hacer por medio de la impresión 3D. También ha servido para hacer esculturas. El trabajo principal para el que se hace hoy día en la impresión 3D es el prototipado. Las industrias normalmente para lanzar un nuevo producto requieren hacer el prototipo antes de hacer una producción en masa. Entonces, ese prototipo normalmente se hace con impresión 3D. También la utilizamos para hacer piezas raras. Muchas veces queremos hacer algo bastante diferente, salido de lo normal. Pues ahí está la impresora 3D para eso. Y finalmente también la podemos usar ampliamente en educación, porque nos permite hacer muchos modelos de elementos del mundo real para que nuestros estudiantes los puedan conocer y los puedan manipular. Conclusiones. A ver. Como conclusiones, entonces lo primero, ¿por qué queremos desarrollar estas habilidades
¿Y por qué el desarrollo de esas habilidades nos permitiría estar mejor capacitados para enfrentar los retos del siglo XXI? Resulta que, ya les decía, nosotros nos estamos enfrentando a un momento de la vida donde las cosas ya no están lineales, ya no son estacionarias, es muy dinámico, se está moviendo mucho el mundo y en este punto todo el mundo se está volcando sobre la tecnología. Entonces, no significa que todos tengamos que ser ingenieros o todos tengamos que ser tecnólogos en algo, pero sí debemos generar las habilidades necesarias para entendernos con la tecnología por un lado y con las otras personas, con los otros humanos por otro lado. Entonces, el desarrollo de estas habilidades que ya hemos nombrado nos va a permitir entendernos muy bien con la tecnología y con la sociedad. ¿Por qué vale la pena ser maker? Porque cuando nosotros queremos desarrollar nuevos elementos, nuevas cosas, cuando tenemos esas ideas en la mente, muchas veces nosotros decimos, bueno, pero no, eso es muy difícil. Yo mejor sigo haciendo lo que he venido haciendo, lo que los demás hacen, y así no me preocupo. Antes era muy difícil que estas ideas que tú tenías en tu mente las pudieras materializar, pero hoy en día, por medio de la cultura maker, por medio de la impresión 3D, de la electrónica, de la programación y todos esos elementos, es posible que tus ideas puedan realmente aterrizarse, puedan materializarse, convertirse en productos que le aporten a la sociedad y que puedas desarrollar realmente la economía también de tu país. Entonces, vale la pena ser maker. ¿Por qué vale la pena hacer robots? He colocado acá dos respuestas que a mi juicio son muy importantes y fundamentales para entender por qué vale la pena hacer robots. La primera de ellas es porque el saber cómo se hacen estos robots nos permitirá entendernos mejor en un mundo con robots. ¿De qué estoy hablando? Se avecina la cuarta revolución industrial. Es un momento en el cual nosotros vamos a estar inundados de robots, así como en el pasado los computadores empezaron a llegar de a pocos, pensábamos que solamente iban a estar en las universidades y resultó que hoy día todos tenemos al menos un computador en nuestras casas. Lo mismo va a pasar con los robots. En este momento los robots están en las universidades, están en los centros de investigación, pero día a día vamos a encontrarnos con robots que son recepcionistas, con robots que cosen, con robots que nos atienden en el restaurante, con robots que nos venden el ticket para el transporte masivo, etc. Entonces, esa sociedad donde los robots van a llegar a ser parte de nuestro día a día, donde quizás vamos a tener que compartir muchos momentos y espacios con ellos, para poder enfrentarnos exitosamente en esta sociedad es importante que entendamos cómo funcionan. No todos tenemos que construir robots, no todos tenemos que programar robots, pero en la medida en que nosotros entendamos cómo funciona esto, vamos a lograr ser más exitosos. Y la segunda, porque nos permite desarrollar habilidades tecnológicas en un mundo donde la cuarta revolución industrial genera una amplia demanda de ingenieros. ¿Qué significa exactamente? Y esto es un mensaje para todas las personas jóvenes. Hoy en día nosotros decimos, bueno, ¿qué quiero estudiar? Si la opción es tecnología, estamos en una de las mejores opciones posibles. ¿Por qué? Porque con la llegada de esta cuarta revolución industrial vamos a tener muchísimos robots en todo lado. Y con esta gran cantidad de robots, lo que más se va a demandar son personas que puedan trabajar, ya sea en temas de mantenimiento, en temas de capacitación, en temas de creación, de programación, pero todo relacionado con esta tecnología. Entonces, si hoy día todavía no sabes qué quieres estudiar, mi recomendación, comienza a estudiar algo que tenga que ver con un área tecnológica. Vas a tener un futuro garantizado. Y como una de nuestras conclusiones finales, el emprendimiento tecnológico. Estamos en un momento muy interesante porque en el pasado casi siempre para emprender una empresa, para emprender una idea de negocio, se requería mucho capital, pero sobre todo se requería experiencia y edad. Pero hoy, cuando hablamos de un emprendimiento tecnológico, estas tecnologías descienden muy rápido y muy fácil para la gente joven. Logramos adquirir estas habilidades muy rápido, logramos entendernos con la tecnología muy rápido y para aquellas personas que logran entenderse con esa tecnología, las oportunidades son enormes. Entonces, nuevamente, no tengamos miedo ni preocupación con que, uy, no, yo soy muy joven, uy, no, yo soy muy inexperto.
Realmente sí puede que seamos jóvenes inexpertos, pero por otro lado, ese conocimiento que tenemos de la tecnología, del manejo de la tecnología, nos va a dar unas ventajas enormes a la hora de generar un emprendimiento. Entonces, vale muchísimo la pena que en este momento nos dediquemos a aprender, desaprender y volver a aprender, que son tres habilidades que tenemos que generar en el mundo de hoy. Aprender es lo normal, pero este aprendizaje que tienes a cabo, este conocimiento que has logrado, muchas veces pierde vigencia muy rápido. Por tanto, lo siguiente que tengo que hacer es ser muy flexible, desaprender, no decir, uy, no, yo ya lo aprendí a manejar así y así me quedo. No, aprender, desaprender eso y muy rápido volver a aprender lo nuevo, la nueva tecnología que salió. Porque ahora las tecnologías que salen pueden durar fácilmente 2, 3 años y desaparecen. Entonces yo no me puedo quedar con que, no, yo aprendí a escribir en máquina de escribir, entonces ya no quiero escribir en computador. No, listo. Ya ahorita lo hago en computador, pero si luego salió tablet, entonces lo tengo que aprender a hacer en tablet. Tengo que desaprender y volver a aprender muy rápido. Y como conclusión final, quisiera dejarles esta reflexión, y es que la tecnología no reemplazará a los humanos, pero los humanos que manejen bien la tecnología sí reemplazarán a los humanos que no la hagan. Entonces, debemos estar del lado de los humanos que sí la hagan. Muchas gracias. Por favor, para cualquier contacto posterior, dejo acá mis redes sociales, mi correo electrónico ceo@roboticpeople.com. También está mi WhatsApp 313-418-5350 y por favor me pueden seguir en Instagram como Ron Guti, en Facebook como Ron Guti y en Twitter como Ron Guti. Pues por ahora no es más, por favor agréguenme a sus redes sociales para poder mantenernos en contacto, para que cualquier pregunta me la puedan dirigir por allí y también con mucho gusto poder compartir más información como esta en el futuro. Muchas gracias.